Hola, ¿qué tal? En este pequeño video vamos a abordar el denominado periodo del desarrollo de la educación que se llevó a cabo en las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX. Para esto hay que destacar la figura de Jaime Torres Bodet, quien fuera secretario de Educación en más de una ocasión, pero sobresale por ser director general de la UNESCO también. Ya había sido secretario de Educación con Manuel Ávila Camacho en los 40 y su figura va a sobresalir en la siguiente década, en los 50. De acuerdo con la TAPI, su primera actividad consistió en organizar y lanzar la campaña contra el analfabetismo, campaña que logró alfabetizar a más de 700,000 adultos y dejó inscritos a otros 732,000. Se preocupó desde el principio por organizar y elevar la calidad de la formación del magisterio. Para esto, a la vez, impulsó la educación normal, fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio con el objetivo de facilitar la preparación y la titulación de los profesores que ejercían en ese entonces en la informalidad sin título. Estableció también el Comité de Administración del Programa Federal de Construcciones Escolares, organismo que por muchas décadas habría de encargarse de la construcción de escuelas alrededor de toda la República. En el campo de la cultura, Bodet inició la Biblioteca Enciclopédica Popular, que alcanzó a publicar más de 100 volúmenes. Por encargo del presidente en ese entonces, Manuel Ávila Camacho, elaboró el texto del artículo 30 constitucional de 1946. El siguiente subtema es la politización y desarrollo compartido. Es el contexto que también va a permear en este periodo del desarrollo de la educación. Esto en los 70. El 1 de diciembre de 1970, Luis Echeverría asumía la presidencia de México, en medio de una situación caracterizada por el incremento de los precios internos, el déficit de la cuenta de la balanza de pagos y un deterioro importante en cuanto a las finanzas públicas, debido al voluminoso gasto del último año de la administración del presidente anterior, de Díaz Ordaz. A dichos problemas se le sumaba también el incremento del desempleo y el subempleo. Por tanto, a fines de los 70, los responsables de la política económica en el país estaban en el dilema de seguir sosteniendo el ritmo de crecimiento hasta ese momento, pero a costa de un mayor desequilibrio o desacelerar la economía por otro lado. Al último, el gobierno sí optó por esa alternativa, por la reducción de la demanda agregada vía políticas fiscales y monetarias, para lograr una estabilización económica. El siguiente subtema es la reforma educativa de 1973. Ante esto, González, en su publicación de 2018, menciona que la primera estrategia dentro de esta reforma educativa fue ampliar el sistema educativo nacional. Era de las grandes ambiciones de esta reforma. Primero, esto en un sentido eminentemente cuantitativo que se compendiaba en la fórmula de más maestros, más escuelas en todos los niveles educativos, pero también por la incorporación de agregar a todas esas comunidades a la educación, todas esas comunidades que estaban marginadas para ese entonces. Entre 1970 y el 76, la matrícula en todos los niveles aumentó hasta un 44%, poco más de 5 millones de estudiantes para ese entonces. Esto fue posible por tres acciones. Una, el incremento en la oferta educativa y lo que se denominó en la época de más escuelas, como se venía diciendo, principalmente de escuelas federales. Otra fue la vía extensiva del crecimiento de esta misma oferta, también nuevas escuelas que articulaban la formación pedagógica con la técnica, la vía intensiva de la formación profesional y nuevos programas en educación media superior, lo que hoy conocemos ya como los bachilleratos. El otro subtema también es la creación de instituciones de nivel medio superior y superior. Para los años 70 se concreta y favorece el desarrollo de una educación técnica que se encontraba fuera de la normatividad. Se emprendió la reestructuración de los planes de estudios de la educación media superior y se crean los colegios de ciencias y humanidades conocidos como CCH, las cuales constituyen uno de los tres sistemas que ofrece la UNAM. Los otros son las escuelas nacionales preparatorias y los bachilleratos a distancia.
Para el 93 se emite el decreto de la creación de los colegios de bachilleraje, lo que hoy conocemos como los bachilleratos generales, que es una opción para los estudiantes que salen de la secundaria y se ofrece en la modalidad escolarizada o no escolarizada. Uno de estos, el CONALEP. Finalmente, tenemos como subtema el Plan Nacional de Educación y la Enseñanza Técnica en 1977. De acuerdo a Martínez en su publicación de 2001, la llegada de creciente de cohortes de alumnos a finales de la primaria y de la secundaria como resultado de los esfuerzos anteriores hizo que el sexenio de Echeverría, y con toda la presión de la demanda, se transfiriera a los niveles siguientes, dando un inicio a una época de crecimiento sin precedentes de la educación media superior, que se afrontó con una política de apoyo a la creación de nuevas instituciones en esos niveles. El Colegio de Ciencias y Humanidades, ya mencionado anteriormente, el CCH, el Colegio de Bachilleres, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el crecimiento también de universidades públicas y de institutos tecnológicos en los estados también fue otra de las características que se vino con este Plan Nacional de Educación y de Enseñanza para 1977. Finalmente, el Instituto Nacional de Educación de Adultos también cabe destacar que se funda, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fueron, entre otras instituciones creadas para finales de la década de los 70.